Quiero invitarle a que abra su Biblia ahí en Primera de Crónicas, capítulo 21, verso del 1 al 8. Es una palabra del Señor que me llama tanto la atención. Aquí esta palabra nos habla de un personaje tan importante de la palabra, de la Biblia, como es el rey David. Y en sí la vida del rey David es realmente cautivante, cómo él se relaciona con Dios, cómo él se relaciona con su pueblo, cómo él puede captar aquello que Dios tiene por propósito y voluntad, y también cómo él muestra su humanidad, siendo rey, siendo un guerrero poderoso, siendo un salmista, un cantor, siendo un hombre que tenía una tremenda revelación de Dios. Nosotros podemos ver que la debilidad del hombre está siempre presente. Y eso también es una lección en la palabra para nuestras vidas. Primera de Crónicas, capítulo 21, verso del 1 al 8, la palabra del Señor dice así. Primera de Crónicas, capítulo 21. Pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo de Israel. Y dijo David a Joab y a los príncipes del pueblo: id a hacer censo de Israel desde Beerseba hasta Dan, e informadme sobre el número de ellos para que yo lo sepa. Y dijo Joab: añada Jehová a su pueblo 100 veces más, rey, señor mío. ¿No son todos estos siervos de mi señor? ¿Para qué procura mi señor esto, que será pecado a Israel? Mas la orden del rey pudo más que Jehová. Salió por tanto Joab y recorrió todo Israel y volvió a Jerusalén y dio la cuenta del número del pueblo a David. Y había en todo Israel 1.100.000 que sacaban espada, y de Judá 470.000 hombres que sacaban espada. Entre estos no fueron contados los levitas ni los hijos de Benjamín, porque la orden del rey era abominable a Joab. Asimismo, esto desagradó a Dios e hirió a Israel. Entonces dijo David a Dios: he pecado gravemente al hacer esto. Te ruego que quites la iniquidad de tu siervo, porque he hecho muy locamente. Palabra del Señor que traiga consejos a nuestras vidas. Satanás se levantó contra Israel e incitó a David. Satanás se levantó contra Israel e usó como instrumento para atacar a Israel a su propio rey, al protector de Israel, al que tanto amaba a Israel. Y es interesante el poder reflexionar en esto, porque sin duda que David amaba a Israel. Su vida la tenía consagrada para reinar sobre el pueblo de Dios. Él amaba a Israel, defendía a Israel, quería la grandeza de Israel para la gloria de Dios. Pero dice que Satanás se levanta contra Israel, se levanta contra el pueblo de Dios, y al que usa para dañar a Israel era aquel que amaba a Israel, al pueblo de Dios. ¿Cuánto amamos nosotros a nuestras familias? Medite en eso, y yo sé que usted tiene una respuesta. Usted ama a su familia con todo su corazón. Con todo su corazón. Usted estaría dispuesto hasta dar su vida por su familia. Pero mira la astucia de Satanás, que puede usar a nosotros mismos para dañar a lo que más amamos. Y esto habla de la debilidad del hombre. Esto habla de nuestra debilidad. Y es el escenario que nos presenta la palabra del Señor en este día.
teniendo como protagonista, ¿cierto?, a David. ¿Cuánto podemos hablar de las glorias, de las victorias de David? ¿Cuánto podemos hablar de la grandeza de David? Pero también podemos hablar de las flaquezas del mismo. Y esto nos hace necesariamente, obligadamente reflexionar que nosotros podemos estar pasando por un tiempo de grandeza, un tiempo de prosperidad, un tiempo de gloria que el Señor nos ha bendecido. Pero es ahí cuando con más fuerza tenemos que agarrarnos de las manos de Dios. Con más fuerza tenemos que depender de Dios. Porque David estaba en un momento glorioso. La grandeza de Israel era tremenda. Y él quiso contar, él quiso medir el poder que tenía. Hay un principio que está establecido en la palabra de Dios que habla de la siembra y la cosecha. Lo que sembramos, cosechamos. Lo que sembramos, cosechamos. Y lo que podamos estar sembrando hoy, necesariamente lo vamos a cosechar mañana. Si estamos sembrando en este tiempo con sabiduría y con bien, mañana vamos a recoger lo que esa sabiduría y ese bien sembró el día de ayer. Pero si estamos sembrando hoy neciamente, en desobediencia, lo que vamos a cosechar mañana va a ser tristeza, hermanos. Va a ser tristeza. Lo bueno es que hoy podemos remediar lo que va a venir mañana con las decisiones que tomemos hoy día. Lo que hizo David trajo consecuencias. No solamente consecuencias para él, sino consecuencias para su reinado, para su pueblo y para su familia y para su vida personal. Dios se molestó por lo que hizo David. Porque podemos decir, bueno, David hizo un censo, David quiso medir lo que tenía. Pero ¿qué había en el corazón de David para hacer esto? ¿Qué hay en el corazón de nosotros para medir lo que tenemos? Yo tengo en esta hora la imagen de Rico Mampato. ¿Se acuerdan de Rico Mampato? Yo veía las revistas, los más antiguos tal vez se acuerdan de la revista del tío Rico. Del tío Rico. Y él entraba ahí al domo de sus riquezas y se ponía a contemplar y se bañaba en las monedas, en toda su riqueza. Está bien poder cuantificar lo que tenemos, lo que hemos logrado, pero no para pensar y decir, tengo seguridad en el mañana, sino que podemos cuantificar, podemos medir, podemos censar, podemos observar lo que hemos crecido, lo que hemos avanzado, pero para darle la gloria a Dios. Amén. Para darle la gloria a Dios. Y David no le estaba dando gloria a Dios con esto, sino que David estaba midiendo su poder. Estaba midiendo su poder, estaba midiendo su potencial, estaba midiendo cuánta gente tenía de respaldo para mirar el mañana con confianza. Y Dios se enojó. Dios se enojó. Dice la palabra, viniendo Gad a David. Gad era uno de los profetas de la corte de David. En el tiempo de David habían varios profetas. Y uno de estos era Gad. Y viene Gad a la presencia de David y le dice, así ha dicho Jehová, gloria a Dios. Escoge para ti o 3 años de hambre, o por 3 meses ser derrotado delante de tus enemigos con la espada de tus adversarios, o por 3 días la espada de Jehová, esto es, la peste en la tierra, y que el ángel de Jehová haga destrucción en todos los términos de Israel. Mira pues, que responderé al que me ha enviado, dice Gad, hablándole a David. Dios te va a castigar.
Pero te da tres alternativas para que tú elijas cuál es el castigo que Dios tiene para ti. Entonces David dijo a Gad: estoy en grande angustia. Ruego que yo caiga en las manos de Jehová, porque sus misericordias son muchas en extremo, pero que no caiga en manos de hombre. David podía haber estado pecando, desobedeciendo, no haciendo la voluntad de Dios, pero David no perdía su sabiduría y su conocimiento de Dios. Porque él dice: prefiero caer en las manos de Dios que caer en las manos de mis enemigos. Porque los enemigos de David, los enemigos de Israel, eran muchos y le tenían ganas a David. Pero David dice: más la misericordia de Dios es grande. La misericordia de Dios es grande. David reconoce que Dios es un Dios que te puede castigar, pero también reconoce de que la misericordia, el perdón de Dios es grande. Así Jehová envió una peste en Israel, y murieron de Israel 70,000 hombres. Y envió Jehová el ángel a Jerusalén para destruirla. Pero cuando él estaba destruyendo, miró a Jehová y se arrepintió de aquel mal, y dijo al ángel que destruía: basta ya, detén tu mano. El ángel de Jehová estaba junto a la era de Omán Jebuseo. Dios mandó el castigo, pero detuvo el castigo por misericordia. Por misericordia. Cuando yo leo estos pasajes de la Biblia, entiendo que Dios no ha cambiado. El Dios de ayer es el mismo de hoy y es el mismo de mañana. El Dios que es justo, ¿cierto?, también es misericordioso. Pero Dios es un Dios que nos pide cuenta. Dios es un Dios que nos pide cuenta. Y a veces nos preguntamos, ¿por qué me está sucediendo esto? ¿Por qué le está pasando esto a mi familia? ¿Por qué no estoy logrando hacer lo que yo quiero alcanzar? ¿Por qué estoy retardado? ¿Por qué otros avanzan y yo no avanzo? ¿Por qué mi familia está sufriendo? Y es necesario examinarnos cuáles son nuestras decisiones. Es necesario examinar qué es lo que hemos hecho y que pudo haber determinado el enojo de Dios para con nosotros. Estoy en grande angustia, dice David. Me imagino el dolor de David, el ver que 70,000 hombres murieron, la gente estaba muriendo a causa de su pecado, a causa de su desobediencia. Qué terrible es observar que a causa de mis decisiones esté dañando a otras personas. Eso es duro. Eso es duro. Él estaba sufriendo dolor, tristeza y aflicción. ¿Por qué David está en esa situación? La palabra nos dice que él hizo un censo. ¿Pero qué le llevó a hacer ese censo? Dice la palabra que fue incitado por Satanás. Fue incitado por Satanás. Fue empujado por Satanás. Fue llevado por Satanás. Fue tentado por Satanás a hacer eso. La decisión salió de la boca de David. La decisión salió del poder de David.
Y es más, vino alguien, Joab, a decirle: mi rey, no lo hagas. Mi rey, no lo hagas. ¿Cuántas veces nosotros estamos escuchando a los que están alrededor nuestro? ¿Cuántas veces estamos escuchando la voz de Dios, la voz del Santo Espíritu, la voz de la palabra, a través de personas que nos vienen a hablar? Debemos escuchar a nuestras esposas. Debemos escuchar a nuestros esposos. Debemos escuchar a nuestros padres. Debemos escuchar a nuestros hijos. Por pequeño que sean, pueden ser un instrumento de Dios para decirnos: papi, eso lo que estás haciendo no está bien. Joab fue encomendado por David para que hiciera este censo, y Joab le dice: mi rey, mi señor, ¿acaso todo esto Dios no te lo ha dado? ¿Acaso no todo esto no es tuyo? ¿Qué necesidad hay de medirlo? Dios se va a molestar con esto. Pero pudo más, ¿cierto? La soberbia, el orgullo de David. Tal vez pensó: ¿quién es este que viene a decirme a mí, que yo soy rey, lo que debo hacer y lo que no debo hacer? Y a veces nosotros, sabiendo que hay una persona que nos está diciendo: mira, lo que estás haciendo no es adecuado, pero por nuestro orgullo decimos: no, aquí se hacen las cosas como yo digo, por mantener una posición. Y mira las consecuencias que tiene David. David cae bajo el poder de un plan de Satanás. Dice que Satanás quiso destruir ¿a quién? A Israel. E incitó a David como instrumento para esa destrucción. Lo he dicho muchas veces. El día en que nosotros nos fuimos constituidos hijos de Dios, también fuimos constituidos enemigos del diablo. La cobertura de Dios está sobre nuestras vidas, mientras permanezcamos en obediencia. Escucha esto. La cobertura, la bendición, esa presencia de Dios está con nosotros mientras estemos en obediencia. David desobedeció y vino consecuencias. Y Satanás tenía un plan. Yo quiero decirle que el diablo está trabajando. El diablo no para. El diablo quiere vernos destruidos. El diablo quiere vernos destruidos. El diablo quiere que nosotros le quitemos la gloria a Dios. El diablo quiere que nosotros avergoncemos el Evangelio de Jesucristo. Porque cae uno de nosotros y caen muchos con nosotros. Tú que has predicado el Evangelio y luego tienes una mala conducta, esa mala conducta viene a ser vergüenza para el Evangelio que predicaste. La debilidad de David la usó el diablo contra él y contra su pueblo. Ser sobrios, dice la palabra del Señor, y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Anda buscando a quien devorar. Pablo le escribe a la iglesia de Éfeso y le dice que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra huestes espirituales ¿de qué? De maldad. El enemigo es malo. El enemigo no solamente quiere dañarte, el enemigo quiere destruirte. Y va a usarnos a nosotros mismos para esa destrucción. Hubo soberbia, orgullo y vanagloria, debilidad de David. Y cae ahí en la trampa del diablo. Puso más confianza en su fuerza, en las fuerzas de sus hombres, que en Dios.
Y este es el mismo David. Este es el mismo David que siendo un jovencito dijo así. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré y te cortaré la cabeza, y te daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación que Jehová no salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y Él os entregará en nuestras manos. Es el mismo David, es el mismo rey, es el mismo hombre, es la misma persona que había vencido a un gigante y que venció muchos ejércitos en el nombre de Jehová de los ejércitos, en el nombre del Dios de los escuadrones de Israel. Y ese era su poder, esa era su fuerza. Pero es aquí donde el Satanás, el diablo, entra en la debilidad de David. Y nosotros somos débiles. Somos débiles, hermano. Es por eso que necesitamos estar constantemente dependiendo de Dios. Constantemente. Hermano, yo no me creo el cuento, y yo te invito a que no te creas el cuento. Estás en una buena posición, estás orando con poder, la palabra está siendo revelada a tu vida, las cosas andan bien. Bueno, es ese momento en que tenemos que sujetarnos más de la mano de Dios y confiar más en Él. El día en que digamos, esto lo conseguí yo, esto lo conseguimos nosotros, abrimos una grieta para que Satanás se meta y nos destruya. Y nos destruya. ¿Está siendo bendecida tu familia? Dale gloria a Dios. ¿Está bendecido tu negocio? Dale gloria a Dios. ¿Está siendo bendecido en las relaciones de toda tu familia? Dale gloria a Dios. Dale la gloria a Dios en todo. ¿Qué pasó en el corazón de ese joven muchacho que confesaba con tanto poder, con tanta fuerza, que él dependía de Dios y que Dios era el que le daba la victoria? ¿Qué pasó en él? Ese mismo muchacho que escribe en el Salmo 20, estos confían en carro y aquellos en caballos, mas nosotros del nombre de Jehová, nuestro Dios, tendremos memoria. Ese era David. Ese era David. David reconoce su pecado. Una de las cosas interesantes que nosotros encontramos en la palabra, cuando nosotros vamos a estudiar la palabra del Señor, estudiamos Samuel, estudiamos los libros de Crónica, y vemos el actuar del rey David, y tú lo pones en paralelo a lo que David después escribe en los Salmos, porque lo que David escribe en los Salmos tiene que ver mucho con lo que está, o tiene que ver con lo que está relatado en el libro de Samuel y en las Crónicas, en las vivencias que tiene David con Dios y con su pueblo. Entonces nosotros vemos cómo David en algunos momentos realmente se equivoca, erra al blanco, peca, mete la pata, como digámosle, pero David prontamente reacciona y va a la presencia de Dios y pide un perdón genuino. Por eso, siendo David, un hombre tan grande, tan victorioso, y que se equivocó también de manera notoria, el Señor dice que David tenía un corazón conforme a su corazón, al corazón de Dios. David reaccionaba rápido e iba y pedía perdón a Dios. Y la misericordia de Dios se manifestaba.
Si queremos observar la misericordia de Dios en acción, veamos la vida de David. Cómo Dios va y lo perdona, cómo Dios va y lo restaura. Pero habían consecuencias. Las consecuencias no se borran, hermanos. Las consecuencias de nuestras faltas no se borran. Pero el Señor te restaura. Los 70,000 que murieron. 70,000 hombres que murieron, 70,000 viudas, 70,000 o más de 70,000 niños que quedaron sin padre. Eso es consecuencia, durísimo. Y eso no se borra. Pero el Señor restauró a David, lo levantó. Pero entiendo yo, de acuerdo a la palabra, de que David tuvo que haber llevado esa carga en su corazón toda la vida. Que por su falta, por su pecado, murieron esos 70,000. Entonces dijo David a Dios: he pecado gravemente al hacer esto. Te ruego que quites la iniquidad de tu siervo, porque he hecho muy locamente. He hecho muy locamente. David reconoce que se salió de sus zapatos. Lo que hizo, lo hizo en un momento de locura. En un momento realmente en que se soltó, dejó de depender de Dios e hizo locamente. Abandonó el temor a Dios. Y eso es locura para nosotros. En decisiones importantes, en cosas pequeñas, dejamos a Dios de lado y las consecuencias son duras. Las consecuencias son duras. Escribe el sabio ahí en Eclesiastés: las moscas muertas hacen heder y dar mal olor al perfume del perfumista. Así una pequeña locura al que es estimado como sabio y honorable. Mis hermanos, podemos tener toda una vida de una conducta temerosa de Dios, intachable, siendo ejemplo, pero una pequeña locura va a venir a echar abajo todo lo que hemos construido. Un perfume caro, bueno, rico, entra una mosca y lo echa a perder. ¿Se entiende, cierto? Y esto tiene que ver con nuestra dependencia de Dios. Nuestra dependencia de Dios. No dejemos de depender de Dios. Nosotros tenemos un corazoncito. Y el corazoncito a veces se pone orgulloso. Y nos olvidamos que dependemos de Dios. Nos olvidamos que lo que hemos construido, lo que hemos crecido, lo que hemos avanzado, depende de Dios. Nos olvidamos de que partimos humildemente y dejamos de lado esa humildad y la reemplazamos por orgullo, por soberbia, por vanagloria. A eso no le gusta al Señor. Eso no le gusta al Señor. Jeremías en el capítulo 17 dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas, y dice, y perverso. ¿Quién? Se pregunta, ¿quién lo conocerá? ¿Quién lo conocerá? Y no está hablando del corazón del que está al lado tuyo, no está hablando del corazón del que está detrás tuyo, está hablando de tu corazón. Nuestro corazón es engañoso. Por eso nosotros tenemos que estar constantemente confesando el nombre del Señor en nuestra vida. Honrar a Dios con gratitud, con obediencia y con humildad. Ahí está nuestra victoria. Hermano, ahí está nuestra victoria. En honrar a Dios, en glorificar a Dios, en cada vez que vamos a hacer algo, decir, pensar, ¿qué dice Dios de lo que voy a hacer? ¿Qué me dice Dios de lo que voy a hacer? Lo que voy a hacer honra a Dios. Lo que voy a hacer estoy obedeciendo a Dios. Lo que voy a hacer
refleja el carácter humilde de Dios en mi vida? Son preguntas que tenemos que hacernos. Mi hermano, mi hermana, ¿en quién estamos confiando? ¿En quién estamos confiando? ¿Dónde tenemos puesta nuestra confianza? Yo sé que si le invito a contestar a cada uno, ustedes me van a decir, en Dios. Pastor, yo confío en Dios. Ok, se lo acepto. Pero en nuestras decisiones, en lo que estamos haciendo a diario, en nuestros planes, ¿estamos confiando en Dios realmente? ¿Estamos confiando realmente en Dios? No se alabe el sabio en su sabiduría, dice la palabra del Señor, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alábese en esto el que se hubiese de alabar, en entenderme y conocerme que yo soy Dios, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice el Señor nuestro Dios. No se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alábese en esto, si en algo tenemos que alabarnos, darnos loas a nosotros, dice que en esto, dice el Señor, que tenemos que alabarnos. En esto tenemos que regocijarnos. En esto tenemos que alegrarnos. En entenderme, dice el Señor, y en conocerme. En entenderme y conocerme. Que yo soy Dios, que hago misericordia, juicio y justicia. Porque estas cosas son las que quiero, dice el Señor. ¿Sí? Parece sencillo. Parece sencillo. ¿Quieres alabarte, alegrarte de algo? Alégrate de que estás entendiendo y conociendo a Dios. Amén. ¿Y qué conoces de Dios? Que Él es un Dios que hace misericordia, es un Dios que hace juicio y es un Dios que hace justicia. De eso es lo que quiere el Señor, que nosotros nos alegremos. ¿Eres valiente? No te alabes de eso. ¿Eres sabio? ¿Eres inteligente? No te alabes de eso. ¿Dios te ha bendecido con riquezas? No te alabes de eso. Alábate, alégrate de conocer y de entender a Dios. Que Él es un Dios que hace misericordia, juicio y justicia. Vamos a orar. Padre, muchas gracias, Dios, por tu palabra. Locamente, dice David, he hecho, pidiendo perdón y misericordia, sabiendo ya el resultado de la consecuencia de su desobediencia. Señor, tú que conoces más allá de lo que nosotros vemos. Señor, oramos en esta hora para que esta palabra, Señor, hable a nuestra vida. Señor, si estamos pensando locamente, si estamos haciendo locamente, si estamos en riesgo de cruzar ese límite, Señor, pedimos que esta palabra sea efectiva, Señor, para reaccionar y hacer las cosas de acuerdo a tu voluntad y no la nuestra. Señor, porque esto trae consecuencias
para nuestra vida, para la vida de los que amamos. Señor, oramos en esta hora dando gracias por esta palabra. Señor, encontramos una riqueza en ella para nuestras vidas. Y pedimos, Dios, que tu Santo Espíritu siga hablando, Señor, a nuestro espíritu. Señor, siempre la gloria es suya. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.